El Eterno lo bendiga a todos. Vamos a entregarle un mensaje totalmente profético por las Escrituras, sin sacar los textos de contextos, tampoco sin interpretar las Escrituras. Quisiera que todos nuestros oyentes a nivel mundial se haga eco de este mensaje, porque Dios tiene grande interés en que todos los seres humanos se salven, porque ese es el gran plan que Dios tiene preparado para toda la humanidad. El tema se titula Revelación de dos falsificaciones introducidas a la Biblia, que muchos se van a sorprender. Por muchos siglos se ha estado manifestando y se ha estado manipulando todas las Escrituras, y Cristo lo advirtió a través del libro de Matillahu, a través del libro de Mateo, capítulo 24, versos 11 y 12. También advirtió el apóstol Pedro en segunda de Pedro, capítulo 2, verso 2, del 1 al 2, que iban a introducir herejías encubiertas, y muchos sin saberlo iban a seguir sus disoluciones, por los cuales el camino de la verdad sería blasfemado. En primera de Timoteo 4 del 1 al 5 también revela que el Espíritu dice claramente que en los postreros días algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores que, teniendo cautiva la conciencia, van a enseñar lo que no está escrito en la Biblia, con doctrina de mandamientos de hombres. También Judas el apóstol, él revela que han entrado encubiertamente palabras fingidas, negando a Dios, el único soberano. Atención a esta revelación: negando a Dios, el único soberano, y al Adón, el Señor Jesucristo, quien sale como Señor desde los días de la eternidad y hacia la eternidad, como lo revela Miqueas 5:2. La primera falsificación de un texto espurio introducido tardío para mostrar al mundo que hay tres personas en la eternidad, y para mostrar al mundo que tres son los que están gobernando en la eternidad. Pero ni siquiera la palabra Trinidad aparece escrita en las Escrituras, porque tenemos, como dijo Pablo, oírlo todo, pero retener lo bueno. Por eso, el espíritu de la iniquidad estuvo hablando a través de las falsificaciones que introdujeron en primera de Juan 5, 7 al 8. Atención a lo que le vamos a informar a toda la humanidad, porque a partir de este mensaje no habrá excusa. En primera de Juan 5, del 7 al 8, las Biblias originales, tales como la Septuaginta edición o Biblia de los 70, que fue la primera Biblia original del hebreo al griego koiné, está escrito en el original griego lo siguiente. Tres son los que dan testimonio. Eso solamente aparece escrito en el versículo 7. En el 8 dice quiénes son los que dan testimonio: el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan.
¿Qué falsificaron y qué introdujeron después que sacaron el texto original? Introdujeron un texto espurio a manera de palabra de Dios, pero era a través de los indoctos de los hombres con la mente cauterizada para introducir sus dogmas a través de la Santísima Trinidad a manera de palabra de Dios, pero era la boca de los falsos maestros y los falsos teólogos que revelan la mentira que no aparece escrito en las Escrituras. Les revelaremos la falsificación que fue introducida en la Biblia en Primera de Juan 5, del 7 al 8. Mucha atención. Ellos introdujeron lo siguiente: en el cielo, el Padre, el Verbo, y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Lo introdujeron a través de la coma guanina. De la coma guánica o guanina, introdujeron en algunas traducciones de las Biblias Reina Valera para decir en los Samaín, en los cielos, que hay tres deidades, tres personas distintas que son iguales, coiguales y son coeternas. Pero lo que no proviene de Dios no cabe en las Escrituras, porque ni una tilde ni una yo puede ser sacada de la Biblia, porque hay grandes revelaciones que están escritas en toda la Biblia, en todas las Escrituras, que revela que cada ser humano tendrá que dar cuenta a Dios por lo que hace, por lo que dice, por lo que enseña y también por lo que profetiza. Queremos también informarle que después de la Biblia Septuaginta edición o Biblia de los 70, que es la Biblia original al griego koiné, aparece la Biblia pesita aramea original, que no aparecen esas falsificaciones. Está la Biblia también siriaca, original aramea, que no aparecen esas falsificaciones. Usted puede buscarla también en la Biblia Cadó Mesiánica Israelita, hebrea original, tampoco aparecen esas contaminaciones. Quisieron poner en la boca de Johanán, en la boca de Juan, especialmente el siervo amado, lo que el Espíritu Santo nos reveló. Y el espíritu de la antimasía introdujo a través de hombres con estratagema de mandamientos, palabra fingida, para dar a entrever al mundo que en la eternidad está el Dios Padre, el Dios Hijo y el Dios Espíritu Santo, y eso es una idolatría y está conformada en Berechí, en Chemó, en Bachirá y en Devarim, que es el Pentateuco, que Moisés pronunció y también clamó que había una sola deidad. Está confirmada por los Nevilim, que son los profetas mayores y menores, que ellos todos confirmaron y hablaron y profetizaron que había una sola deidad, como lo he mostrado y lo tengo demostrado al mundo en este mismo canal, que hay una sola deidad como Dios eterno, como lo revela Isaías capítulo 40, verso 28. Quiero que pongan mucha atención, porque este mensaje es sumamente delicado y por eso
quiero que pongan mucha atención porque hay cosas que muchos no la conocen. ¿De dónde salió todas esas falsificaciones? Podemos mostrarle, antes de entregarle las falsificaciones, que Yahshua HaMashiach, el Adón, salió como Señor desde los días de la eternidad y hacia la eternidad, como lo está revelando Miqueas 5:2. Por eso ha habido muchas falsificaciones introducidas en las Escrituras, y le voy a revelar cómo fueron introducidas y quiénes fueron los verdugos que comenzaron a introducir palabra de hombre, no palabras de Dios. Después que introdujeron la coma guanina, quiero informarle que a través de los originales hebreos y en la Biblia original griega no aparece tal falsificación. Por ende, el primero en introducir la herejía en primera de Juan 5:7 está revelado que el primero fue Teófilo de Antioquía. Introdujo un texto totalmente espurio y fue el primer padre de la iglesia romana. En el año 170 después de Cristo, para mostrarle al mundo a través de la falsificación que existía una unidad de 3 personas distintas que coexisten unas con las otras. Luego vino el concilio de Nicea en el año 325 después de Cristo, y el obispo de la iglesia definió esa doctrina con 3 personas eternas distintas, contrario a lo que está revelando toda la Biblia, especialmente Deuteronomio 6:4, que Dios es uno y único. Lo que está revelando el libro de Isaías, capítulo 45, versos 22 y 23, donde el mismo Yahweh dice: mirad a mí y sé salvo todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más, y nada hay semejante a mí. También tenemos, a través de las grandes revelaciones, que también vino el concilio de Constantinopla en el año 381 después de Cristo, y este concilio amplió que cada persona existía en 3 personas distintas, coiguales, coeternas. Y luego vino Tertuliano en el año 155 después de Cristo, que el primer, escuche lo que le voy a informar, que el primer latino en utilizar el término Trinidad o Santísima Trinidad, diciendo que Dios Padre traza el plan, Dios Hijo cumple en los cielos la voluntad del Padre, y el Dios Espíritu Santo motiva la voluntad de Dios, demostrándole al mundo que hay 3 personas en la eternidad, contrario a lo que está revelando la Biblia en el libro de Isaías 43, 10 y 11, donde el mismo Dios dice: vosotros sois mis testigos, dice Yahweh Sebaot, para que me conozcáis, creáis y entendáis que yo mismo soy.
antes de mí no ha sido formado ningún Dios, ni lo será después de mí, mostrando que Él es uno y único. Por eso, esas falsificaciones que introdujeron tardía, pero le voy a revelar qué fue lo que introdujeron tardío. Introdujeron, vuelvo a repetir, en el cielo, coma, el Padre, coma, el Verbo, coma, y el Espíritu Santo, y estos tres son uno, dando a entrever que en los Samaín, en los cielos, hay tres deidades. Pero yo hago una pregunta y quiero que me lo pongan en la caja de comentarios. ¿En qué mente puede caber que Dios sea una persona? ¿En qué mente puede caber que el Espíritu Santo sea una persona? La Biblia revela en Juan 4:24 que Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Nadie se atreve a buscarme en la Biblia donde aparezca escrito que Dios sea persona. Nadie se atreve a buscarme en las Escrituras que el Espíritu Santo sea persona. La Biblia revela en 2 de Corintios 3, del 16 al 17, que cuando el velo les sea quitado, entonces van a poder ver con sus ojos espiritual que el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Dónde aparece que Dios sea persona? Eso no está escrito en ninguna parte de la Biblia, ni en el Antiguo Pacto, ni en el Brit Hadashah, que es el Nuevo Pacto o Nuevo Testamento, ni tampoco está escrito en el Higalut, que es el libro de Apocalipsis o libro de Revelación. ¿Cómo se atreve una persona a decir que Dios es una persona cuando todas las Escrituras revelan, como lo que le voy a revelar ahora, revela que Dios es eterno, Isaías 40:28, y que Dios, siendo eterno, solamente tuvo dos manifestaciones? Tome nota todos los oyentes, porque no habrá excusa. Las dos únicas manifestaciones que ha tenido Dios fue que Él se manifestó en carne a través de su palabra. La palabra sale de Dios, procede de Dios, y la palabra es Dios. Revelado en Isaías 45:23, donde Dios mismo dice: por mí mismo hice juramento, y de mi boca salió palabra, y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla, y toda lengua tenga que confesar. Esas mismas palabras que salen de Elohim, las revela Isaías 55:11, que la palabra sale de Dios, y ella, cuando salen, no retornan vacía. Ella salió para tabernaculizarse, hacerse carne e ser introducida a través de un Mishkan en el vientre de Miriam. Cuando nace el Hijo, denominado Hijo de Dios, entonces el Malá Gabriel lo declara Hijo de Dios en la tierra, no en el cielo. Después de la concepción es declarado Hijo de Dios, y ahí se cumple que la palabra que procede de Dios se hace carne, revelado en Juan 1:1, Juan 1:14, que aquella palabra se hizo carne y habitó con los hombres. Juan 1:1, en el principio era la palabra era con Dios, y la palabra era Dios.
Primera de Timoteo 3:16 revela e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios, quien es la palabra, fue manifestada en carne, justificada en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles y recibido arriba en gloria. Por eso toda la palabra, todas las escrituras revelan, y lo confirma también Primera de Juan 1, del 1 al 2, que la palabra de vida, que es Cristo, quien es la vida misma, fue manifestada, y los apóstoles la vieron, la tocaron con sus manos, semejante al verbo de vida. Lo vieron con sus ojos y confirmaron que la palabra de vida era la luz verdadera que alumbra a todo hombre. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Lo revela Juan 1, del 9 al 10. No aparece escrito en ninguna parte de la Biblia que hayan tres deidades gobernando. Eso es totalmente idolatría, y el que adora más de un Dios, de un Elohim, es idólatra, y los idólatras no tienen herencia en el reino de los cielos. Ahora, la segunda falsificación fue que introdujeron a manera de palabra de Dios un falso bautismo, una de las más grandes falsificaciones, revelado en el libro de Mateo 28:19. Es un texto que fue escrito especialmente, el único libro que aparece en el hebreo es Mateo, pero después los demás libros fueron escritos en el griego koiné a través de la Biblia Septuaginta edición o Biblia de los 70. Vamos a mostrar en breve esta gran falsificación y mentira del espíritu del anticristo, porque en Lucas 24:44 el mismo Jesús lo revela, y él dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Le abrió el entendimiento para que comprendiese las escrituras, y les dijo: así está escrito. Así fue necesario que el Cristo padeciese, resucitase de los muertos el tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecado en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Vosotros sois testigos. Ese mensaje lo da Cristo, no lo da ningún hombre, no lo da ningún apóstol. Cristo lo confirma en Marcos 16:15 al 16. Y luego, después que Cristo lo confirma, entonces los apóstoles lo practican. Hechos 10:43 dice: de Cristo dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecado por su nombre. Por eso Colosenses 3:17 dice: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. También está registrada en Romanos 6, del 3 al 4. El apóstol Pablo lo revela. También lo revela el libro de Gálatas 3:27, que es en el nombre de Jesús. También lo revela en el libro de Hechos, capítulo 19, del 1 al 7. También lo revela Hechos 2, del 38 al 47. También lo revela Hechos 8, del 12 al 17. También lo revela el libro de Hechos, capítulo 10, del 44 al 48. Y si alguien me busca un solo texto donde los apóstoles, los discípulos, o algún apóstol, o Pablo, o Cristo lo enseñó en título, en Padre, Hijo, Espíritu Santo,
envíemelo. Y si no lo encuentra, entonces el que tenga oído para oír, oiga lo que el Ruach HaKodesh le habla a la Kehilot mundial. El Eterno los bendiga a todos.